Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que esto ha sido tres excelentes exposiciones y ya tenemos personas que quieren preguntar y debatir. Guillermo, por favor. César, cuando Estados Unidos invadió Irak, hubo dos catedráticos, uno fue Michael Ignatieff y el otro fue Fares Zakaria, que plantearon cuál era el concepto de democracia que querían extrapolar. Pues si el concepto de democracia era que hubiera elecciones, era posible que lo consiguieran. Él creía que el resultado iba a ser peor para Estados Unidos, sí, pero que la democracia como forma de vida era imposible llevarla por la cultura islámica. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo lo mismo. Vamos a ver. Yo lamento que muchas de mis conclusiones son escépticas, por no decir abiertamente pesimistas, pero es que yo creo que hay determinadas instituciones que no funcionan con determinados contextos culturales. Pensemos simplemente en Hispanoamérica. Es decir, Hispanoamérica, desde la emancipación, o sea, estamos hablando de 2 siglos largos, ha intentado fundamentar regímenes democráticos, además con declaraciones de independencia que le ponen a uno un nudo en la garganta. Bien, esa es la realidad. Pero luego el problema, como yo suelo decir, no es el país ni el paisaje, sino el paisanaje. Y si el paisanaje no tiene determinadas características culturales, es muy difícil que los regímenes democráticos se asienten. Y entonces eso pues al final te explica por qué en el norte de Europa no ha habido ningún problema y en el sur, en cierta medida, a veces uno se pregunta si el problema no existe, y lo mismo sucede en el continente americano. Si eso sucede con culturas que son occidentales, que tienen bastante similitud con las otras culturas, etcétera, y llevamos 2 siglos de bandazos, pues ¿qué va a suceder en el mundo islámico? Que es una cosmovisión totalmente distinta, donde, por ejemplo, el concepto de derechos humanos no existe, existe un concepto de derechos humanos islámicos que es distinto, y existe una cultura diferente. Y yo creo que muchos de los cálculos que se hicieron antes de la invasión de Irak eran correctos, es decir, la idea era: va a haber elecciones, pero es muy posible que quien salga reforzado sean los grupos islámicos, porque el contexto es ese. Ahora, dentro de 200 años eso puede ser distinto, a lo mejor, pero yo no voy a estar. Y yo preferiría que la política fuera más realista en cuanto a esto. Y por cierto, es uno de los aspectos que comenta también Robert McNamara hablando de Vietnam. Es así, y creo que eso tenemos que aceptarlo. Entonces podemos apoyar los esfuerzos en ese sentido, pero pensar que la intervención armada en un país va a derivar en un régimen democrático, a mí me parece más que ingenuo, irresponsable. El profesor Adolfo Salgueiro. Muchas gracias a los ponentes. Realmente me pareció muy buena la intervención de cada uno de ellos. Y al último de ellos, casi al final, me quitó lo que yo iba a decir. Pero pensando lo siguiente: si yo ahora tengo que ir a mi casa y contarle a mi nieta de 20 años qué es lo que pasa en el Medio Oriente, yo sacaría una conclusión. Me dice usted si es verdad o no, aparte parece que sí. Desde que Estados Unidos es autosuficiente en materia energética, no hay más interés en el Medio Oriente, punto, chau. Doctor Causino, creo que iba a decir algo, quería una pregunta. Voy a responderle, ¿no? Y le paso el micrófono a Mariano. Beatrice. Yo creo que no tenemos ningún interés. No tenemos ningún interés, es decir, nos abastecemos de petróleo, no tenemos ninguna necesidad de estar entrando en conflictos en Oriente Medio. Eso no quiere decir que no mantengas la alianza estratégica que tienes con Israel, no quiere decir que intentes mantener el equilibrio en la zona de tal manera que no prevalezca Irán y no prevalezca Arabia Saudí, pero nuestros intereses no pasan por ahí. Es decir, nuestros intereses pasan por el Pacífico. En estos momentos, por citar 2 ejemplos que muestran hasta qué punto nuestros intereses no están ahí y nuestras amenazas están en otro lado. En estos momentos hay 2 planes muy concretos de China, entre muchos que se podrían mencionar, que son muy inquietantes. Uno es la nueva ruta de la seda.
La nueva ruta de la seda va a conectar, por ejemplo, en un tren de alta velocidad, Beijing con Madrid. Beijing con Madrid. Un tren de alta velocidad. Eso es lo de menos casi. La historia es que efectivamente hay una fuerza enorme de China económica que pretende desarrollarse y desplazar la hegemonía norteamericana. El segundo es la creación de los BRICS. La base de la potencia hegemónica de Estados Unidos no es su ejército, aunque su ejército ayuda mucho. Es el hecho de que el dólar es la moneda de intercambio universal. El hecho de que las transacciones económicas se hagan en dólares nos permite tener una deuda que no podría soportar ningún país y tener un déficit que es imposible en términos de ortodoxia económica, pero que podemos tener porque las transacciones en todo el mundo se hacen en dólares. El objetivo de China y de los BRICS es desplazar al dólar. Y ya está empezando a firmar contratos en yuanes. Esto es muchísimo más importante que lo que esté sucediendo en Siria. Quien dice Siria dice Irak o Afganistán o cosa por el estilo. Chávez ya había inventado el Zucker. Él lo intentó porque sabía eso mismo, pero claro, una cosa es Chávez y otra cosa son los chinos. Reconozcamos que hay una diferencia. No, yo no tenía nada. Beatrice. No sé si había alguna pregunta. Beatrice, ¿no ibas a decir algo? Yo quería preguntarle, yo te quería preguntar, siguiendo con el tema, coincido completamente, una intervención brillante, pero te quería preguntar, tú que estudias a fondo la región, ¿tú ves algún líder emergiendo allí, aunque me perdí la intervención del embajador Causino, que a lo mejor lo dijo, tú ves que aparezca alguna potencia que pueda servir como el quien establece el balance de poder en esa región? ¿Quién puede establecer un balance de poder en esa región distinto a Estados Unidos? No, vamos a ver si la historia... María Fernanda. Vamos a ver. Lo que voy a decir puede sonar un poco cínico, ¿eh? Un poco cínico, pero la experiencia de milenios, o sea, no de la Guerra Fría para acá o del proceso de descolonización para acá, la experiencia de milenios es que Oriente Medio acaba estabilizándose. Acaba estabilizándose. Los regímenes que quedan después de la estabilización, en fin, pueden ser regímenes interesantes para hacer turismo, pero no para vivir en el país. Y esa conclusión es la conclusión a la que llegó Reagan. Cuando Reagan sufre el ataque contra la base de marines en el Líbano, no opta por entrar en el Líbano, opta por retirarse del Líbano. Y la razón fundamental es que la visión del equipo de Reagan es que aquello más o menos acaba estabilizándose. Es decir, de vez en cuando hay que darle un toque para que no se desestabilice mucho en cierta dirección. Pero aquello de alguna manera tiende a cierta estabilidad. Que esa estabilidad es dictatorial, eso hay una historia de milenios que lo afirma. Aunque hay gente que piensa que, en fin, una invasión conveniente lo puede cambiar, pero eso es así. Ahora, yo creo que hay una tendencia a la estabilización y salvo que se produzca una inmensa desestabilización, es decir, que hubiera un peligro muy real, no tiene ningún sentido. Nuestros intereses no pasan por ahí, nuestra amenaza es China. Y además es una cuestión... En fin, hoy teníamos a los chinos represaliándonos porque hemos pedido la extradición de la número 2 de Huawei al Canadá y el Canadá nos la va a conceder. Es decir, esa es la batalla. Y lo otro, pues es un escenario de tercera categoría. Cuestión aparte es que haya sentimientos, identificaciones históricas, que la gente lea la Biblia, yo qué sé, cualquiera de estas cosas, y les parezca que es el escenario principal. No lo es a día de hoy. Y no lo necesitamos para el petróleo. Adiós, gracias. Tenemos tres, ya va Luis, ya va. Es sobre esto, porque es que hay tres personas que están corticos. Sí, lo que pasa es que hay tres. Un número de puntos. Es sobre esto. Primero yo quería decir una cosa. Estoy de acuerdo con César de que muchas regiones del mundo son importantes y de hecho por primera vez estamos viendo, y lamentablemente es la administración Trump la que está llevando a cabo en este momento la política en Venezuela, que en realidad ni Bush y menos que menos Obama, en ese sentido era un paloma hasta tal punto de...
O sea, el acuerdo absurdo que hubo con Cuba, y ahora finalmente estamos entendiendo, y lo dijo John Bolton el domingo, en una entrevista, de que sí, Venezuela es parte de nuestro hemisferio y es importante. Es sumamente importante, y esto viene con prácticamente por lo menos 10 años de atraso. Ahora, estoy de acuerdo que China es una competencia seria, el tema del dólar es un tema serio, el tema del programa, que yo también hablo en eso en mi libro, de China, que no solamente se expande económicamente, no es solamente un país homoeconómico, sino también homopolítico, es algo muy serio. Y lo mismo con Rusia, que lo único que tiene es poder militar, pero lo suficiente en este momento para estar en Siria. Todo eso que dijo César es correcto. Lo único que yo discrepo con César es que el Medio Oriente sigue siendo un problema importante, porque no se puede competir contra Rusia y contra China y a la vez ignorar el Medio Oriente. O sea, en este momento, la retirada de Siria implica que dejamos a los kurdos en banda, cuando los kurdos en realidad tienen una cultura más afín a la democracia, por así decirlo. Y por otro dejamos un Medio Oriente caótico. Y yo pienso que Israel no es el problema. Tú tienes razón, Israel se puede defender. Con tal de que haya ayuda militar que venga de Estados Unidos, todo está bien. No hubo un solo soldado americano que alguna vez fue sacrificado por Israel. Pero sí, a mí me parece que hay un interés geopolítico. Por ejemplo, solamente Estados Unidos puede poner asesores y tratar de defender a los kurdos, porque tenemos a Turquía también, que es una especie de nuevo Irán. No exactamente lo mismo, pero Erdogan es una persona peligrosa, que es un aliado de la OTAN y a la vez va contra la OTAN, porque en este momento en realidad es un miembro de la OTAN que está aliado a Rusia y está aliado a Irán. Ahora, Irán es peligroso. Ahora, ¿cuál es el problema del acuerdo nuclear? Yo personalmente estoy dispuesto a aceptar el acuerdo nuclear al que Obama llegó con Irán. O sea, no me parece que la parte nuclear sea un problema. El problema es que Obama, en su afán por hacer historia, ignora el peligro no nuclear de Irán. Y en este momento tenemos a un Irán que está apoyando fuerzas subversivas y proxies en todos lados. 7, 8 países. En Yemen... Perdone Claro. que los interrumpa, Segundo. perdone que los interrumpa, pero es que el público es el que quiere hacer preguntas. Entonces, Entiendo si eso vamos a perfectamente, contestar pero los yo ponentes, porque también esta parte de la otra pregunta, o sea, las preguntas no solamente iban para César, iban para el panel, ¿verdad? no, pero es que estamos, no, Entonces, la regla ahora es que el público Perfecto. pregunte y si ustedes No hay quieren problema. responden atrás. O sea, Porque- y con esto termino, el acuerdo con Irán simplemente desconoce a Irán como un actor subversivo, y esto es algo que queda pendiente. Hasta el punto de que está Por favor, influyendo César. incluso al gobierno de Maduro. Por favor, Sí. César, vamos Bueno, a hacer estamos una en cosa. desacuerdo, Primero está César. el señor de atrás, después tú, y después está Enrique. El señor de atrás. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias a todos los panelistas. Una pregunta, dos preguntas muy rápidas en una prácticamente. La primera para Mariano y para César, y es desde el punto de vista estratégico, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre mover la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, número uno? Y la segunda, César, ¿cuáles son las chances que le ves al yuan en convertirse en una moneda líder compitiendo con el dólar cuando está respaldada por un país cuasi dictatorial? O sea, ¿lo ves como una posibilidad concreta? Esas son las dos preguntas. Les agradezco que hagan los tres las preguntas y después contestan. Yo creo que es más ¿Seguro? fácil así. Ok. Mira, a mí me parece interesante algo, yo simplemente lo voy a dejar planteado al panel. Pero tú acabas de decir, César, que el presidente Obama, y yo no quisiera personalizar el tema, yo quisiera responsabilizar en todo caso a la administración del presidente Obama o en todo caso al establishment demócrata y por otro lado al establishment republicano, si es que se puede hablar de eso y no de un solo establishment americano. Si le da 38 billones de dólares a Israel y le da 150 millones de dólares a los iraníes, chiitas. Bueno,
Ok, Por favor. esa era la pregunta. Entonces, ¿será entonces que ese establishment demócrata en cabeza del presidente Obama tenía entonces algún interés en proteger el resto de los países de la Liga Árabe en cabeza de ese mundo suní que maneja Arabia Saudita, por ejemplo? Y entonces se podría decir que los demócratas son un poco más sunitas en este tema del Medio Oriente. Ok, no, sí. Le pregunto a César, ¿crees que hay decisión de los Estados Unidos de frenar la influencia, la presencia de China en América Latina? Y otra inquietud, sin ser un experto, uno piensa, después de haber estado en Ciudad del Este y luego aquí en Venezuela, la entrada de terroristas hacia Colombia y hacia los Estados Unidos. ¿Eso no es algo fácil de evidenciar? Ok, ¿alguno más quiere hacer una pregunta? Para que contestemos, Mariano. Preguntaban por la embajada. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, aquí se han tocado varios asuntos que son complejos. Yo ahora voy a contestar la pregunta que me hacía Roberto por el tema de la embajada. Quería hacer un comentario sobre el acuerdo iraní. El acuerdo nuclear alcanzado con Irán es un acuerdo cuyo cumplimiento es objeto de algún grado de desconocimiento, de polémica o de inquietud. O sea, es un tema sobre el cual uno puede opinar, pero con datos al menos incompletos. O sea que hay que ver, en estos casos hay que evaluar las intenciones, los riesgos que implican para los países involucrados, pero también el grado de cumplimiento que el régimen tenga o no. Hay quienes dicen que está cumpliendo, hay quienes dicen que está ganando tiempo, hay quienes dicen que no. Lo que pasa es que un tema que no se puede dejar de reconocer, de recordar, es que el régimen islamista de Teherán ha promovido la destrucción del Estado de Israel. Y eso es un tema que el Estado de Israel, como decíamos antes, está en una situación geopolítica en términos relativos la mejor de su historia, pero la única amenaza vital que tiene es la amenaza que propone el régimen de Irán. Entonces, si eso es cierto, el tema es un tema mayor y la influencia de la colectividad judía en este país es muy importante, de modo tal que es un tema de política doméstica el rol de la colectividad judía, de modo tal que todos estos temas están vinculados y por eso yo creo que hay que ser muy prudente por eso yo uso la palabra relativa a cada rato, porque para ponerlo en un contexto, yo creo que Medio Oriente ha sido una región de extrema importancia y que esa importancia está declinando en términos relativos, pero eso no es algo que ocurre de un día para el otro. Sino que hay que evaluarlo en el tiempo. Con respecto al tema de la embajada, yo no voy a hacer una opinión sobre ese tema. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: los últimos 4 o 5 presidentes norteamericanos en su campaña electoral prometieron mudar la embajada a Jerusalén. Trump lo único que hizo fue, la diferencia entre Trump y los otros es que lo cumplió, pero los otros lo habían prometido todos. El traslado de la embajada es un reclamo que el gobierno israelí hace desde siempre, y es razonable que así lo hagan y es entendible que lo hagan. La comunidad internacional en su mayoría ha optado por no cambiar esa situación. Lo que pasa es que han cambiado esa situación 3 países, entre ellos el más importante de la Tierra, que es Estados Unidos. Después mudó su embajada a Guatemala y mudó su embajada el Paraguay, pero Paraguay volvió a Tel Aviv a los pocos meses. Hay rumores de que algunos países de Europa del Este podrían hacerlo, pero todavía no hay nada firme. Ha habido, en una reunión que tuvo lugar hace un mes más o menos, del grupo Visegrad, que son los gobiernos de República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Tuvo la primera reunión fuera de Europa en Israel con el primer ministro Netanyahu, y allí 3 de esos países anunciaron que van a abrir oficinas comerciales o de representación o culturales o con otra denominación en la ciudad de Jerusalén, lo cual es visto como un paso intermedio pero no definitivo. Por supuesto que los palestinos han rechazado eso, y los países
árabes han rechazado esa situación y es un tema inevitable. Lo que yo les puedo decir, en el caso del gobierno argentino, lo que ha hecho es, cuando se votó en la Asamblea General, se votó una resolución de condena a esa decisión. El gobierno argentino se abstuvo en esa votación, lo cual fue una manera de expresar que nuestra voluntad es mantener la propuesta que sostiene la comunidad internacional en su conjunto, en términos enormemente mayoritarios, de que el estatus de Jerusalén debe ser alcanzado una solución pacífica, negociada y sustentable en el tiempo, es decir, que sea aceptada por las partes y que no genere este tipo de situaciones. Pero que nosotros no tenemos nada que opinar sobre lo que hace un tercer país sobre su representación en otro país. Esto es lo que dijo el gobierno argentino. Lo que yo pueda opinar a nivel personal es algo que no tiene importancia, porque primero que no tiene absolutamente ninguna importancia, que es lo que yo opino, pero además si yo lo dijera comprometería en un sentido o en otro y no corresponde que yo lo haga. Por mi parte, de no ser embajador. Vamos a ver, yo no tengo ningún problema en el plano teórico para desplazar las embajadas a Jerusalén, pero creo que es prematuro. Y creo que es la razón por la que mayoritariamente la comunidad internacional no lo ha hecho. Es decir, Jerusalén, al menos una parte de Jerusalén, está sometida a un contencioso. Y, lógicamente, tomar una decisión sobre una ciudad que todavía no se sabe cómo va a quedar, pues evidentemente es muy delicado desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido presidente de Estados Unidos? Que es algo que, por supuesto, a Dios gracias, no voy a ser nunca. Yo hubiera reconocido la capital de Jerusalén para el Estado palestino y para Israel. Es decir, hubiera aceptado la capitalidad en los dos casos, lo cual respeta el hecho de que Israel trasladara la capital de Tel Aviv a Jerusalén y al mismo tiempo reconoce que ahí existe esa situación. Pero yo creo que lo más prudente es no dar ese paso hasta que eso se solvente, y jurídicamente eso yo no le veo el fin, porque los acuerdos de Oslo murieron a finales de los 90 y no veo que vayan a resucitar. En cuanto al yuan, vamos a ver, yo no creo que el yuan en estos momentos pueda competir con el dólar, y la estrategia de los chinos, que es a largo plazo, porque una de las suertes que tienen los chinos sobre nosotros, por desgracia para nosotros, es que como no tienen elecciones para renovar el Congreso cada 2 años, ni tienen que presentarse a la reelección, hacen planes con décadas, con lo cual, evidentemente, la política de Estado siempre es una política con más posibilidades de éxito. Yo creo que a día de hoy ellos no están pensando en sustituir el dólar por el yuan. Están pensando en ir erosionando esa posición del dólar y en un momento determinado sustituirla por una canasta de monedas. Y evidentemente esto no es para ahora. O sea, vamos a ver, una de las inmensas ventajas que tiene China es que no es para ahora. Es decir, se pueden permitir hablar de los años 40 de este siglo. Eso no hay presidente que se lo pueda permitir en ningún país del mundo, ni siquiera con un sistema parlamentario que te pueden reelegir indefinidamente. Tercero, la cuestión de Obama. Hombre, no es igual la entrega de ayuda que liberar un dinero que no cobras, ¿eh? No es lo mismo. Que es el caso de Irán. Irán tenía unas cantidades que le tenían embargadas y que empezaban ahí. Yo no creo que Obama tuviera la menor simpatía por Irán. Es más, no creo que en el fondo nadie tenga simpatía por Irán. Pero en la zona el equilibrio se rompe al destrozar el fiel de la balanza, que era Irak. E Irak era el fiel de la balanza y Estados Unidos lo utilizó mucho tiempo. Es decir, alguien tiene que ver las fotografías de Rumsfeld y de Cheney con Saddam Hussein, encantados de estar con él cuando era nuestro son of bitch, por recordar a Roosevelt y lo que decía de Somoza. Y el problema es que ese punto de equilibrio, que era espantoso, si se quiere, para los iraquíes, pues en última instancia se ha roto. Y entonces tienes que ver cómo la bicicleta se sigue moviendo a pesar de que el manillar lo destrozaste, ¿no? Y entonces a ver cómo consigues no matarte. Y ahí Obama opta por una solución que a mi juicio es la menos mala. Es decir, la idea de que pueda prevalecer Irán o que pueda prevalecer Arabia Saudí, a mí personalmente me da absolutamente escalofríos.
En el tema de Hispanoamérica, vamos a ver, yo creo que el tema de Hispanoamérica es que las administraciones han dado como muy seguro el control de Hispanoamérica, lo cual no hace falta que diga que ha sido una crasa equivocación, y en el caso de China están enterándose ahora de que los chinos se están apoderando de las materias primas de Hispanoamérica y además utilizan un sistema que es un sistema muy peligroso para nosotros, porque frente a la política norteamericana de yo llego a tu país e intento conseguir tus materias primas en las mejores condiciones, generalmente para mí, los chinos lo único que quieren es firmar contratos que son además, por regla general, muy beneficiosos para el país que tiene las materias primas y además le construyen gratis las infraestructuras. Con lo cual nos está haciendo un daño tremendo el que hasta hace 4 días nadie se haya dado cuenta de lo que es China. Y lo es en Perú, o sea, lo de Venezuela casi es lo de menos. O sea, lo es en Perú, lo es en México y lo es en Argentina y tiene un peso enorme porque además yo te regalo el aeropuerto, el puente, los túneles, las autopistas, lo que tú necesites, nosotros te lo regalamos. Eso nos hace un tremendo daño y en Hispanoamérica hemos hablado de 2 décadas de errores en Oriente Medio, pero llevamos 2 décadas de errores en Hispanoamérica. Hemos olvidado que Hispanoamérica es estratégica. A mi juicio más importante que Oriente Medio, pero en fin, esto es discutible. Okay, profesor Fleischmann. El micrófono está un poco corto. Voy a responder algunas de las preguntas bien rápido. El tema de Jerusalén. La embajada está ubicada en Jerusalén Occidental. O sea que se puede... no implica de que no pueda haber un acuerdo con respecto a una negociación de Jerusalén Oriental y dársela como capital a un Estado palestino. Yo personalmente pienso que sí que fue algo bueno que hizo el presidente Trump. Por una simple razón. Después de que Israel le dio concesiones, incluyendo la división de Jerusalén, en el año 2000, estalla una rebelión donde lo que se trasluce es simplemente una sociedad palestina que está totalmente incapacitada de poder generar lo que llama el monopolio de la violencia. O sea, de poder controlar a su gente. En este momento, si no hay una guerra civil en este momento dentro de Palestina, ¿verdad?, es gracias a la cooperación de seguridad entre los palestinos e Israel. Eso parece como irónico, pero si Abbas todavía está vivo ahí, es gracias a la cooperación de seguridad con Israel. Ahora, ¿a qué me refiero con que yo apoyo a Jerusalén? Simplemente porque hasta ahora no importa si Jerusalén fue declarada capital o no capital, el tema de la paz no va a ninguna parte y no está lo suficientemente apoyada tampoco por países árabes. Entonces, un paso así podría aplicar un poquito más de presión, pero en este momento el conflicto israelí-palestino es marginal en relación a los problemas que existen, particularmente los problemas de legitimidad interna que yo ya mencioné en los países árabes. O sea, el conflicto israelí-palestino en este momento está suspendido. El plan de Trump todavía no sabemos exactamente qué es lo que es, pero tampoco le auguro demasiado. No me parece que va a llegar a demasiado. Hay que ser más creativo para pensar en qué tipo de paz podría tener éxito. El tema de China, el tema de Irán nuclear, y termino con eso la idea de que Irán es un país subversivo, incluso si no hubiese tenido el colapso de Irak, hubiese tenido el colapso de Siria, que ya lo tiene, y en este momento Irán tiene muchísima influencia en Siria. O sea, Irán es una fuerza subversiva importante que genera desestabilización, incluyendo en Yemen. Yo estoy de acuerdo con que los sauditas no son nada mejor, pero reconozco una cosa. Antes del escándalo Khashoggi, el príncipe saudita se mostraba como una persona mucho más progresista en muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, un nuevo plan económico que tenía, incluyendo incluso hablar de paz con Israel. Incluso llegó, como lo dijo Mariano en su presentación inicial. A mí realmente este setback en este momento que está teniendo Arabia Saudita realmente me da pena que eso haya pasado, y lamentablemente a este príncipe se le subieron los humos de la cabeza y
hizo lo que hizo con Khashoggi y otras cosas más. Pero igual, pese a no comparo a Arabia Saudita con Irán. Yo pienso que Irán es una fuerza subversiva y mucho más activamente desestabilizadora que Arabia Saudita. Arabia Saudita está medio a la defensa en este momento. Ahora, en cuanto a China, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede parar un país que está creciendo comercialmente, y más cuando nuestra ideología es justamente una ideología donde el comercio es algo legítimo? China nos está ganando la competencia, China nos está ganando a nivel económico, como Publix le gana a otro supermercado, ¿verdad? Hago el paralelo. El arma más importante que nosotros tenemos es la democracia. O sea, promover la democracia, incluso en aquellos países donde nosotros pensamos que la cultura no, ¿verdad? En este momento todos estos países antidemocráticos y dictatoriales se están yendo o del lado de China o del lado de Rusia o ambos. De alguna forma pienso que tiene que haber una ofensiva política. Incluso si hayan negocios con China, son nuestros aliados. Lo que Trump está haciendo con la OTAN es un desastre total. Un desastre total. O sea, y leímos esta mañana en el diario que Trump, por ejemplo, escucha de las informaciones de inteligencia, escucha mucho más temas económicos que temas de seguridad. En temas económicos yo pienso que a veces se gana, a veces se pierde, pero en temas políticos es una carta que no estamos jugando. Tenemos primero la discusión pública o el debate público y la confrontación pública entre Estados Unidos y la OTAN en este momento es totalmente innecesaria y nos hace vulnerables. Y pienso que ahora esta es una oportunidad también para que la Alianza Democrática se expanda también a América Latina, ahora que se creó esta coalición en contra de Maduro. Hay que pensar más en términos políticos, y lo económico es lo económico. Perdimos. ¿Qué querés que te diga? Los chinos jugaron y jugaron mejor. ¿Viste? Ahora no es que yo estoy contento de esa situación. Yo creo que, si me permiten, que esto podríamos continuarlo de una forma más informal. No tengo ningún problema, pero vamos a ver, Arabia Saudí es un elemento subversivo más grave que esto. O sea, yo comprendo que desde el punto de vista de Israel, Arabia Saudí es un mal tolerable y Irán es un peligro obvio. Pero en el momento en el que salimos de los intereses nacionales de Israel, que son absolutamente legítimos, Arabia Saudí es mucho peor. Los atentados islámicos que se han producido en Europa son todos derivados de grupos financiados por Arabia Saudí, no por Irán. Entonces, vamos a ver, yo puedo entender perfectamente el punto de vista de Israel. No me parece maligno ni perverso, me parece razonable. Pero desde el punto de vista global no es así. Es decir, Arabia Saudí es mucho peor. Yo no pretendo que invadan ni Irán ni Arabia Saudí. Yo lo que creo que sería de interés es mantener algún tipo de equilibrio, porque ese equilibrio lo quebramos y tenemos que mantenerlo. Y no podemos permitir que ninguno de los dos prevalezca, porque la posibilidad es absolutamente pavorosa en cualquiera de los dos casos. Ahora, en el caso de China, vamos a ver. Voy a contenerme porque, claro, si no me voy a enrollar mucho y la gente quiere llegar a la cena de Navidad a tiempo y no es plan de que yo me ponga a hablar. Yo creo que estamos perdiendo, sí, en estos momentos sería más cercano. Yo creo que en estos momentos estamos perdiendo la batalla económica con China, pero no creo que tengamos que perderla. Es decir, yo creo que tenemos posibilidad de revertir un partido que ahora mismo estamos perdiendo en algunas áreas, pero que podemos revertir el partido y ganarlo, y tenemos que ganarlo. Estoy de acuerdo, Pero claro, evidentemente eso implica que no podemos dispersarnos en infinidad de historias, porque, insisto, se puede estar de acuerdo o no con esto, pero yo creo que el primer objetivo en estos momentos es evitar que China adelante a los Estados Unidos, ¿no? Yo sobre la NATO tengo una visión muy crítica, porque creo que es uno de esos residuos de la Guerra Fría que no hemos sabido reciclar. Es decir, seguramente la NATO tendría un sentido si se supiera reciclar, pero no se ha reciclado, y entonces eso hace que tenga una enorme una enorme reticencia en muchos países europeos. Ahora, en cualquiera de los casos, si hay una organización que sustituye o si es la NATO, vamos a ver, yo creo que los europeos tienen que pagar. Tienen que pagar.
Y yo esto lo tengo muy claro. Es decir, yo comprendo que posiblemente si Estados Unidos no paga más, va a haber europeos que van a decir que no les interesa. Pues habrá que llegar a un punto de equilibrio, pero lo que no puede ser es que el peso económico de la NATO lo tenga encima Estados Unidos. Es que es injusto. Entonces, a lo mejor seguramente Estados Unidos va a tener que seguir teniendo más peso que nadie. Bueno, pues a lo mejor no hay otro remedio, pero lo que no puede ser es que exista la desproporción que hay. Es que, vamos a ver, lo que Estados Unidos se gasta en la NATO solo en la Europa del Este, o sea, no estoy hablando del Mediterráneo, del norte de Europa, etcétera, solo en la Europa del Este, es más de 10 veces lo que se gasta Rusia en todo el planeta. Es injusto que mantengamos ese gasto. A lo mejor no nos queda más remedio que mantener la mayoría, pero los europeos tienen que rascarse el bolsillo. Bueno, ¿Tú nos vas a disolver? absolutamente. Quería agradecer a los tres panelistas y a ustedes por habernos acompañado y saludemos a los tres panelistas con un aplauso, por favor.